Buenos días, vamos a comenzar con la rueda de prensa de la película La Americana. Vamos a hacer la rueda de prensa de la película de sección oficial Americano. Tenemos para ello aquí con nosotros a su director, Mathieu Demy, y también a su actriz Geraldine Chaplin y a su actor Carlos Bardem, que están deseando ya responder a sus preguntas, así que por favor, la primera pregunta. Adelante con la primera pregunta, por favor. Primera pregunta, por favor. Si no, la formularé yo. Monsieur Demy, s'il vous plaît, vous pouvez parler à propos. ¿Podría hablarme del casting, cómo ha elegido a los actores y esas cosas, por favor? Es una buena cuestión. Es buena pregunta, sí. Bueno, primero lo que quería era agradecer a Geraldine y a Carlos por estar aquí. Sí, quería dar las gracias a Geraldine y a Carlos por estar aquí conmigo, por dar apoyo a esta película. He tenido muchísima suerte. Porque es mi primera película y como director he tenido muchísima suerte de tener conmigo actores tan maravillosos. Así que quisiera, sobre todo, ante todo, darles las gracias. Después escogí a cada actor en función de su talento y de lo que representaban también. Para mí era importante que cada uno de ellos estuviera en su lugar en la película. Por ejemplo, Geraldine, que es la amiga de la madre, que vive en Estados Unidos, pues es una actriz que quiero mucho, que me gusta mucho, y por su cultura, por su filmografía, pues ella era el vínculo entre Estados Unidos y Europa. Y para mí era la persona perfecta para poder hacer que la película pasara de París a Los Ángeles, diera ese salto. Y Carlos, pues yo lo conocí en Madrid. Y es verdad que para la película buscábamos un personaje que fuera malo, pero no quería que fuera alguien tampoco muy malo. Así que para mí era interesante que cuando yo me peleo con él, bueno, es mucho más grande que yo, pero al mismo tiempo es muy dulce, es muy tierno, es encantador. Y era interesante para el papel del personaje del malo, ¿no? Que es un icono, pues que fuera también algo que hubiera cierta delicadeza. Para los demás actores es lo mismo. Yo pedí a Chiara que me acompañara en esta aventura. Porque es verdad que, bueno, crecimos juntos, nuestros padres respectivos y madres eran amigos. Chiara se toma su tiempo para hacer las cosas y es alguien que tiene un recorrido pues tranquilo, pausado y se está convirtiendo en una actriz muy buena. Su trabajo es magnífico. Y en cuanto a Salma, pues es verdad que cuando llegamos a México y la película entra en una atmósfera, un universo más onírico, era muy importante que representara algo distinto con respecto a este tipo de películas. Para una película francesa de esta categoría, es verdad que Salma pues añade algo de otra dimensión, algo que viene de fuera. Y eso es importante no solo para la historia, sino también para el personaje. Es un personaje que no es real,
Así que estuvo genial tener una actriz tan luminosa. Ha sido un placer trabajar con todos los actores. Hola, buenos días. Voy a preguntar en español. Una pregunta para Mathieu Demy. ¿Cómo se ha sentido en este papel, entre comillas, de director? Entiendo que es la primera experiencia en este sentido. ¿Y qué le parece el homenaje que el festival le trae a su padre? Muchas gracias. I don't understand. The second question. Sí, repita la segunda pregunta. La segunda, el homenaje que el Festival de San Sebastián le ofrece a su padre. Ouais. Oh well, it's wonderful, you know. Es maravilloso. Bueno, voy a hablar en francés. Bueno, hablamos la semana pasada de esto. Para mí ha sido pues un orgullo y la verdad es que estaba muy agradecido porque todos han tenido la oportunidad de descubrir las películas de Jacques Demy. Ha sido maravilloso porque cuando se ve toda la filmografía de una persona se tiene una idea mucho más precisa, y es verdad que la casualidad ha querido que al mismo tiempo estuviera yo en el festival con mi película, presentando mi primera película. Y a mí pues me ha hecho mucha ilusión porque es una película sobre la familia, sobre el vínculo entre los padres y los hijos. Es una situación hermosa. Sí, la primera pregunta era cómo se ha sentido como director, en esta primera experiencia como director. Sí, bueno, era genial, me lo pasé muy bien, la verdad. Era difícil, evidentemente, estar con estos actores, trabajar, actuar con ellos y al mismo tiempo dirigir. Pero nos lo pasamos bien durante el rodaje e intentamos, a través de homenajes y de imágenes, realizar guiños a películas que son importantes para mí o a situaciones del cine. Digamos que intentamos divertirnos con el cine para que la historia fuera más liviana, más alegre, en cierta manera. Así que ha sido un rodaje muy divertido. Gustó mucho en Los Ángeles. Perdón, llovió mucho en Los Ángeles y nos pasamos casi todo el rato con el paraguas durante el rodaje. Llueve una semana al siglo en Los Ángeles y justo fue cuando rodé mi película. Y en México también fue como una aventura ese rodaje, ¿verdad? Porque éramos un pequeño equipo de franceses desplazándonos a todos los países. Era una aventura y nos gustó mucho. Okay. I think you as a young film. Creo que usted como joven director siempre se le comparará con su padre, por supuesto, porque usted es el hijo de su padre. ¿Por qué no ha elegido en su primera película elegir uno de sus personajes? Porque podrías pensar que quieres alejarte de tu padre, pero no puede. Has hecho todo lo opuesto. ¿Por qué no has elegido uno de sus personajes y tener una nueva interpretación de uno de sus personajes? ¿Puede hablar acerca de esto? Sí. No, Sí, bueno, está claro. Pero no hay ninguna comparación posible con mi padre. No tengo ninguna pretensión de compararme con mi padre ni con mi madre. Además, no sería muy inteligente.
Tanto mi padre como mi madre son directores magníficos que han trabajado en una época en que la creatividad y la libertad del cine era máxima. Yo soy un actor, estoy rodando mi primera película en una época en que el cine, digamos que está un poco cuestionado. Así que no se pueden establecer comparaciones con mi padre y con mi madre. Pero sí que he querido establecer un vínculo con el trabajo de mis padres en mi primera película, y eso es para decir hasta qué punto esa película es importante para mí, ya sea como espectador, porque con las películas de mi padre, o como actor, porque mi madre me hizo actuar en sus películas. Por el contrario, yo creo que es un modo de decir que esas películas han sido importantes para mí, y también es lo mismo con los demás guiños que realizo al cine de género. He tratado de hacer una película de alguien a quien le gusta el cine, alguien que está enamorado del cine. Hola, Matías. Ahora se estrena pronto una película en España de Somewhere, de Sofía Coppola, que creo que de distinta forma, pero habla un poco también de lo mismo que su película, que Americano. Yo quería que me hablaran, quizá los tres que están en la mesa pueden hablar de este tema de las ausencias. Creo que es uno de los temas, ¿no?, de la película. Esos padres que quizá no han estado todo el tiempo que hubieran querido al lado de los hijos, cómo se rellenan las ausencias, ¿no? Un poco, si realmente cree que es el tema de la película. Sur l'absence, oui. Sí, sobre la ausencia. Digamos que sí. La historia es la ausencia. Pero el tema de la película es más la fuerza del vínculo que une a los hijos con los padres. Pero sí, bueno, en la historia se habla de la ausencia, del modo en que afrontamos el duelo. Pero no quiero decir tampoco que sea la historia de un duelo, porque creo que es más la historia de alguien que no quiere hacer ese duelo. Y también habla de la dificultad de la ausencia. Para mí, el duelo es uno de los elementos de la película que nos tiene que contar la fuerza de ese vínculo, por esa ausencia, evidentemente. Para mí lo importante no era tanto hablar de la ausencia, sino hablar más del vínculo, porque al final de la película, cuando Martín decide ser padre, de cierto modo nos cuenta que ha restablecido ese vínculo que se había roto con su madre. No sé si queréis añadir algo, vosotros dos, sobre la ausencia. Pero como dice Mathieu, yo creo que es una película que habla de algo que todos de alguna manera podemos reconocer, que es ese vínculo con la figura materna o paterna. Todos, por definición, en algún momento de nuestra vida nos hemos construido a nosotros mismos, ya sea por afinidad con esas figuras o por guerrearlas, ¿no? Construirnos a base de convertirnos en personas a base de guerrear lo que unas figuras paternas o maternas muy fuertes suponen, ¿no? Yo por eso creo que es una película que es interesante y es valiente. Quiero decir, es un tema siempre complicado, ¿no? Hacer tu primera película sobre un tema tan delicado como son tus padres, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que es un tema que es muy reconocible por todos.
Todos en algún momento hemos sentido esa ausencia, todos en algún momento hemos sentido esa figura muy fuerte contra la que necesitábamos combatir para crecer nosotros como personas, ¿no? Y hablar de eso, y sobre todo, como dice él, para mí es exactamente, incluso más que la ausencia, es una película que habla del vínculo irrompible que se genera entre padres e hijos, madres e hijos, y que es un género que va mucho más allá de la vida biológica de nuestros padres, ¿no? Entonces a mí me parece que está muy bien, y sobre todo me parece que está muy bien en el sentido de que no está tratado desde un punto de vista exageradamente o muy melodramático o dramático. A mí es una película que me parece muy bonita, muy, muy llena de poesía y con mucho sentido del humor, que es como hay que tratar estas cosas, ¿no? Al final. No, it's my pleasure. Ahí atrás hay una pregunta, sí. Yo quería preguntar sobre el tema de los recuerdos filmados, no sé si es en 8 milímetros o 16 milímetros, creo que son imágenes de un documental de su madre, quería que lo ampliara, y cómo ha insertado esas imágenes en la acción. Sí, es una película de 1981 que se llama Documental, que es una ficción que se rodó en Los Ángeles cuando vivíamos allí, en 16 milímetros. Digamos que la película no es la continuación de ese documental, no, sino más bien la del personaje. Porque mi madre hizo con mis recuerdos de infancia una especie de ficción y me pareció interesante retomar ese personaje como un personaje de ficción que vive en una película y prolongarlo. Y también por eso, en mi opinión, es una película que hable de la muerte del cine, porque del amor del cine, porque forma parte de mi infancia. Creo que la textura de 16 milímetros de los años 80 cuenta bastante bien cómo han evolucionado las imágenes, la textura de las imágenes ha evolucionado. Y para que haya una especie de respuesta entre ambas películas, también rodamos en 16 milímetros. Hay distintas dimensiones para el uso de esas imágenes. Es para establecer un vínculo con la familia, con la ficción. Y creo que ya está, ¿no? Creo que eso es todo. Ya es mucho. ¿Aló? Matías. Oui, allô. Aquí, enfrente. Ah, bonjour. ¿Cuál es el motivo de empezar en escenas de cama y decir muy rápidamente el fallecimiento de la madre? Y luego a Geraldine, ¿cómo le llega la llamada del director para interpretar a la amiga? Alors, il y a plusieurs questions, hein. Bueno, hay varias preguntas, ¿no? Entonces. Ah oui, ok. Mais en fait... Sí, bueno. La película, la historia es la de este hombre que pierde a su madre y que no quiere vivir ese duelo. Pero el tema que enmarca esto es la historia entre el personaje de Martín y el personaje de Clara. Y el reto de tener un hijo o no. Las primeras y las últimas imágenes de la película obedecen, ¿no? Responden a esta cuestión del compromiso de la paternidad. Yo pensaba que este tema debería marcarlo todo, estar un poco fuera de la historia. No sé si esto responde a la pregunta.
Lo que quería decir es ¿por qué pasar de uno a otro? Es eso, ¿verdad? ¿Por qué? En el principio, con las escenas de cama, ¿por qué empiezas con las escenas de cama y luego no te das un tiempo de respiro o das un respiro al espectador para luego contar el fallecimiento de la madre? ¿Por qué lo haces todo tan deprisa y tan apresuradamente? Bueno, lo siento que no se pueda tomar un respiro, pero es que el amor y la muerte es la vida y la muerte. Para mí es algo que es el mismo tema, ¿no? El vínculo se crea, después se rompe. Es una película que habla del nacimiento de la vida o de la muerte y creo que es un tema bastante clásico y una asociación clásica. Eros y tánatos. La llamada otra vez por enchufe. Toda mi vida ha sido por enchufe. Sí, y resulta que mi sobrina es íntima amiga de Mathieu. Entonces, cuando estaba buscando una actriz, le dice, oye, tengo mi tía que... Y a mí me llamó y me dijo, otro enchufe. Aurelia, mi sobrina Aurelia. Oye, ¿avec qui j'ai... Sí, con ella rodé mi primera película como actor adulto que se llamaba A la Belle Étoile hace ya 20 años y Aurelia, que es una actriz maravillosa además. Pero el papel no era para ella, este papel no era para ella. Sí, un par de cosas para Geraldine. Si ha recibido alguna indicación especial de parte del director durante el rodaje, si se ha encontrado con las otras mujeres de la película, y porque no creo que haya ningún momento que... Y luego, pues un poco, si me puede hablar sobre su relación con España, porque parece que viene con mucho gusto aquí. Trabaja mucho con directores españoles, con algunos de ellos. Me gustaría que me hablara un poco sobre este tema. Gracias. Mathieu me ha enseñado muchísimo, pero porque es un director excelente y además es un director de actores fabuloso, porque él mismo es un espléndido actor. Entonces, también ha sido muy interesante verle dirigir y actuar. Yo pensaba que era imposible, aparte de una persona en mi familia. Pero de verdad lo ha hecho... pero lo ha hecho, o sea, a base de matarse y de estar 24 horas al día en, creo, lo que debe ser la profesión más solo, donde uno se siente más solo del mundo, el director, ¿no? Y lo ha hecho y se transformaba de director a actor con una agilidad de leopardo, vamos. ¿Y qué más me preguntabas? Sí. Si coincidió con las otras actrices. Nunca les he visto. No, tenía unas ganas de conocerla. No, nunca coincidimos. Yo hice solo la parte en Los Ángeles. Y por último, su relación con España. Bueno, España. Yo vivo en España desde hace más de 45 años, creo. O sea que ya no es una relación, es un viejo matrimonio. Adoro este país y su gente. No, es mi casa. Bien, ¿más preguntas? Sí, ahí en el centro. Hola, es para Carlos. ¿Cómo se lleva eso de tener que pegar al director? Pues es un placer. Sería maravilloso que en todas las películas tuvieras un día en el que puedes pegar al director. Eso sería estupendo. No, como decía Geraldine, ha sido muy bonito, muy emocionante rodar con Mathieu, porque de verdad es un magnífico actor y entonces sabe muy bien cómo hablar con actores. Era muy fácil. Y luego era muy sorprendente por eso, por la energía que derrochaba. O sea, es que claro, de repente estaba contigo ensayando y luego hacía ras, como meteoro, se iba y se ponía detrás del combo y era una cosa increíble, ¿no? Muy, muy generoso y muy talentoso. Es una persona con mucho talento
Y sobre todo, insisto, es un magnífico actor y creo que en la película se puede ver. Sí, merci. Claro. Merci, merci. No, peut-être... Sí, lo que también se puede decir, y es bastante gracioso, es que con respecto a la confianza que me han concedido los actores, la verdad es que doy las gracias a Carlos porque el primer día de rodaje de Carlos fue en Tijuana y era esa escena de pelea de la que hablábamos y Carlos llegó con el jet lag en Tijuana al decorado, con un montón de franceses que hablaban todo el rato en francés y él no entendía qué pasaba. Y le dije, mira, ya verás, vamos a ensayar un montón, tendremos la cámara que dará vueltas alrededor de nosotros, no te preocupes, no habrá problema. Y al final cambié todo en el último momento y decidimos que era mucho más divertido tratar esto como un western, ¿no? Y entonces no estábamos nada libres, o sea, cambié todo y creo que Carlos tuvo que asumir todo ese peso, ¿no? Y podía haberse asustado, ¿verdad? Pero no. La verdad es que todo salió muy bien y es una prueba de la confianza que depositaron en mí los actores, ¿no? Y la verdad es que se lo agradezco infinitamente porque cuando se rueda una película nunca se sabe exactamente hacia dónde vamos y vamos buscando cosas. Para pegarle, o sea, me lo cambió todo allí sobre la marcha el primer día de rodaje. Así que estaba muy motivado para la escena de pegarle. Sí, allí, eso es. Hola, a decírselo primero y por otro lado preguntarle cómo ha sido la experiencia de dirigir a sí mismo. Porque a veces, bueno, hay muchos ejemplos de directores que han actuado en sus películas, en toda la historia, como ya nos ha recordado Geraldine, pero ¿cómo haces para separarte del papel de director y ser el actor? Obviamente tú sabes lo que quieres de ti mismo, pero a veces, no sé, has usado alguien que te aconseje y bueno, nada más. Bien, en fait, je crois qu'il faut... De hecho, creo que hace falta fiarse de su instinto, ¿no? Creo que es un personaje que... A ver, he intentado ser metódico, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y además, pues hace falta ensayar mucho con los actores para ver cómo va a funcionar todo. Después hay que preguntarse cómo queremos que se vean las cosas, volver a la cámara, pedir a alguien que nos enseñe qué aspecto tiene. Es una cuestión de método, hay que ser organizado. Es un ejercicio interesante porque te obliga a recortar mucho la línea de pensamiento. El personaje, la verdad es que actué de manera más bien intuitiva, porque me daba la sensación de que era un personaje que estaba viviendo una situación que era demasiado grave para él y que había que actuar de manera natural, con una cierta distancia tal vez irónica, para crear un contraste. Pero tampoco sé muy bien cómo funciona todo esto, cómo al final sale todo, pero bueno, ha sido toda una experiencia. Adelante, sí. This is a question for, I guess... Una pregunta, supongo, para Matthew y Geraldine. Habíais hablado entre vosotros sobre el trasfondo, la historia de la relación entre la madre y tu personaje y Lola, porque queda algo ambiguo en la película para nosotros como el público para decidir
realmente lo que había sucedido entre estas tres personas. Pero esto es algo que tú habías pensado en ello y habías hablado, o tenías una historia en tu mente de cómo iba a ser esta relación. Yo puedo decirte que yo sé lo que sucedió entre ellos, pero nunca le dije a Mathieu. Sí, la película también se ve desde el punto de vista de Martín. Así que se plantean muchas preguntas, pero no se dan ninguna respuesta. Es ambiguo, no se sabe muy bien cuál era la relación entre esos tres personajes. Pero no he querido responder a esa pregunta porque era más la fantasía que los padres proyectan en sus hijos lo que me interesaba, más que dar respuesta a esa pregunta. La idea era que el personaje no había conocido bien a su madre y porque el vínculo era tan fuerte proyecta cosas, imagina cosas, son fantasías suyas y la película al final no da respuestas sobre lo que realmente pasa. La película lo que trata es de dar otra respuesta, que la vida íntima de su madre no es su problema. El problema de ese personaje es conseguir entender que su madre le amaba, que él también amaba a su madre y que ese vínculo se puede volver a crear. Y entiende que son historias de adultos, que hay que dejar que los adultos estén en su lugar, los niños en su lugar también. Es algo así. Pero Geraldine lo sabe todo, ¿eh? Quisiera formular una pregunta. Yo he llegado tarde. ¿Me puede escuchar en francés? Estoy hablando en francés. Bueno, después de ver la película, nos hemos planteado muchas preguntas. Hay cosas que están en la sombra, pero es algo que ya se ha dicho. Por ejemplo, ¿quién era Lola? Y al final no se sabe muy bien. Rosita en el cementerio al final de la película. Está Lola y después Rosita. Y ahí parece que hay una amalgama que yo no he entendido nada. Esa es mi pregunta. Bueno, yo no sé. A mí me da la sensación de que es comprensible, ¿no? Pero bueno, hay un personaje que se llama Rosita y después otro personaje que se llama Lola, pero que murió hace tiempo. ¿Esa es la explicación? La explicación es, bueno, el personaje de Carlos la da. Lola, que conocía a la madre de Martín, pasó por ese bar y después murió. Y el personaje de Rosita es otro personaje. Me parece que es bastante claro. No sé, para mí queda claro. Sí, los demás habéis entendido, ¿no? Uf, menos mal. Sí, yo quería preguntar, estoy aquí, por aquí. Ahí atrás. Aquí. Si tiene algún sentido, vamos, si usted le da algún sentido al hecho de que la madre deje los cuadros, es decir, el valor sentimental al hijo, y en cambio el piso, lo material, lo deje a la otra persona, ¿no? ¿Esto tiene algún significado o no? Sí, claro que tiene un sentido, ¿no? Dejándole los cuadros, pues es una herencia que es más íntima, es un vínculo más íntimo. También era interesante que el personaje estuviera
recibiera ese legado, porque no quiere enfrentarse, huye y se cree que le va a heredar el piso y luego resulta que no tiene razón. Pero es importante que piense en lo que piensa en algo material y luego su madre le lleva a algo que está más en el plano sentimental, más personal, más artístico, ¿no? Y bueno, los cuadros son cuadros que pintaba mi padre. Utilizamos esos cuadros en la película, pero no el que rompo. El que rompo es falso, no es auténtico. A mí la película ayer me recordó a París, Texas. Quizá te sorprenda, pero no sé si sería por el viaje más que geográfico, emocional del protagonista. Quería conocer tus referencias cinematográficas. Oui, merci. C'est sûr que... Sí, muchas gracias. Es verdad que París, Texas es una película que admiro mucho y entre los guiños o referencias cinematográficas está claro que hay cosas que me recordaban París, Texas. Por ejemplo, el peinado de Salma es la misma peluca que Nastasia Kinski. Son pequeños guiños. Pero París, Texas forma parte de las películas que me han impresionado desde el punto de vista visual. También hay una proximidad en los temas en cuanto al vínculo entre los padres y los hijos, pero muchas gracias. Me hace mucha ilusión que se haya dado cuenta de esto. Además, hay otras influencias. Películas de mis padres, de mi padre y de mi madre, películas de vaqueros, road movies. Hay influencias muy variadas. Luego en el cine contemporáneo, sería muy largo de explicar, pero hay muchísimas obras que admiro. Sería muy largo contarlo todo. Sí, allá al fondo será la última, ¿eh? A preguntar por cuál será el siguiente proyecto que va a abordar y si él va a participar también como actor principal. ¿Sobre qué va la película que está preparando ahora? Là déjà, je vais me reposer un peu, là. Bueno, yo ahora lo que quiero es descansar, ¿no? Pero he empezado a trabajar en otro proyecto. Voy a seguir actuando también, porque esta película me ha tomado mucho tiempo y me ha obligado a dejar pendientes varios proyectos como actor y me gusta actuar, así que voy a retomar un poco mi carrera de actor. Y luego, empezaba a trabajar, pero me cuesta tiempo, necesito tiempo para hacer las cosas. Así que volveremos a hablar en 2017 o así. Merci beaucoup. Merci.